La imagen de la Shoah que guardamos en nuestra memoria es la de unos cuerpos famélicos, unos despojos humanos con la mirada vacía detrás de las alambradas. Los soviéticos hicieron esta grabación cuando liberaron los campos y parecen ser el único vestigio de la historia del crimen. Sin embargo, esos mismos soviéticos vieron en su territorio una versión diferente de la Shoah y a partir de 1941 la grabaron. Imágenes censuradas, escondidas, en ocasiones destruidas. Al compararlas con las de Alemania muestran un material inédito de una historia diferente. La de 3 millones de judíos que perecieron en el olvido. Shoah, los olvidados de la historia. En vísperas del siglo XX, la inmensa mayoría de los judíos de Europa del Este estaba repartida entre Ucrania, Lituania y Polonia. Utilizando la expresión del escritor Vasily Grossman, ahí estaba el cuerpo del pueblo judío. En las fronteras del Imperio ruso, las poblaciones judías sufrían persecuciones y pogromos. Tras la revolución de 1917, Lenin lanzó una política de integración y asimilación. Los judíos pasaron a ser ciudadanos soviéticos, las sinagogas fueron nacionalizadas y se constituyó un Consejo de Asuntos Judíos. Una nueva generación vio la luz del día, alimentada de ideas progresistas. Los judíos perdieron su identidad religiosa y se apartaron de su herencia cultural. La invasión alemana del 22 de junio de 1941 fue un cruel recordatorio de la historia. Con la llegada del nazismo, los judíos recuperaron su identidad. Su doloroso pasado no era nada en comparación con lo que estaba por venir. Más allá de la conquista de territorios, el objetivo de la invasión era aniquilar a los eslavos calificados de infrahumanos, al comunismo, enemigo ideológico del nazismo, y a los judíos que para Hitler eran la representación del mal absoluto. Así fue como a partir del verano de 1941 comenzó en territorio soviético la aniquilación de los judíos de Europa. La traición del pacto germano-soviético y la violencia del ataque hizo que Stalin comprendiese que la supervivencia de la mismísima URSS estaba en juego. Animó a su pueblo a que se alzara como un solo hombre contra el enemigo, en lo que los soviéticos denominaron la Gran Guerra Patriótica. Para conseguir la unión de su pueblo, Stalin recurrió al poder de convicción de las imágenes y al ingenio de los directores de cine soviéticos. Los soviéticos dominaban las técnicas cinematográficas y eran conocedores del poder de las imágenes sobre la conciencia de la gente. La historia revolucionaria, así como los acontecimientos políticos, inspiraron grandes obras. Directores como Eisenstein, Medvedkin, Bertov, Otovienko combinaron elementos del cine como obra de arte y como herramienta para educar al pueblo. En 1928 supuso un giro decisivo en la instrumentalización política de la imagen. El cine estaba bajo el control de Stalin. El realismo socialista selló un pacto entre el arte y el Estado para que la estética se interpretara en función de criterios ideológicos. El control y la censura se aplicaban con firmeza. La imagen se puso al servicio de la bandera. Era un instrumento de propaganda sin parangón para unir al pueblo soviético. Tras la invasión alemana, una auténtica industria cinematográfica acompañaría a la guerra.
Mientras se organizaba el Ejército Rojo y los soldados salían hacia el frente, el Comité del Cine envió a todos los operadores de cámara disponibles a cubrir las operaciones militares para las noticias. Anónimos o conocidos operadores como Román Carmen, Vladimir Suchinsky, Otilia Reisman o Mark Troyanovsky se convirtieron en los ojos del Kremlin. En la retaguardia, grandes nombres del cine como Siga Vertov, Leonid Varlamov o Alexandre Dovienko pusieron su arte al servicio de la bandera. ¿Qué buscaban estos hombres con sus pequeñas cámaras Eyemo en aquel verano de 1941? Aunque eran conscientes de la responsabilidad que tenían como testigos, no podían ni imaginar el peso que iban a tener sus imágenes en la historia. El ejército del Tercer Reich penetró en el territorio soviético rápidamente. Los alemanes lo devastaron todo a su paso. Quemaron, saquearon y masacraron poblaciones. Muy pocos pudieron escapar de la violencia. Muy pocos pudieron huir. En Bielorrusia, cientos de pueblos y sus habitantes fueron quemados. En 3 meses, los alemanes ocuparon la franja occidental de la URSS. Tras la firma del Pacto Germano-Soviético en 1939, la URSS se había apoderado de los países bálticos y de zonas orientales de Polonia. En esos territorios anexionados y en Ucrania fue donde se produjeron el mayor número de masacres. Millones de civiles soviéticos fueron exterminados, y con ellos toda la población judía. Cuando la Wehrmacht conquistaba un territorio, las unidades de la policía y de la Waffen-SS, las Einsatzgruppen, seguían su estela realizando una persecución sin precedentes. Estos escuadrones de la muerte, comandados por Heinrich Himmler, se encargaban de aniquilar físicamente a comisarios políticos, militantes comunistas, gitanos, enfermos mentales, judíos en edad de luchar y a cualquier persona considerada peligrosa para el establecimiento duradero del poder alemán. En los inicios del conflicto, las cámaras tenían muy pocas instrucciones. Sus únicas directrices eran grabar tanques, disparos y artillería en acción. De forma implícita sabían que debían conseguir imágenes positivas. Muy pronto se sintieron desconcertados. El avance de los alemanes era tan rápido que no era fácil captar esas imágenes. Delante de sus objetivos había heridos rusos, ruinas, poblaciones desoladas y, sobre todo, la gran desorganización del ejército soviético. Años más tarde, Román Carmen dijo: «Era muy duro, casi imposible, grabar nuestra desgracia, nuestras pérdidas. Recuerdo que una vez vimos cómo se estrellaba un avión soviético y cuando encontramos los cuerpos de los pilotos, yo no grabé nada. Sencillamente no pude. Tenía la cámara en las manos, me quedé mirando, conteniendo las lágrimas, sin poder grabar».
En los estudios de Moscú se efectuaba un proceso crucial, la selección de las imágenes y el montaje. Una mujer, Svirchuk, pionera del cine soviético, era la responsable de las secuencias del frente y se encargaba de seleccionarlas. En los archivos, protegía las bobinas que los censores habían retirado. Para los noticieros solo se montaban las pocas imágenes que resultaban gloriosas. En los cines no dudaban en proyectar películas de antes de la guerra sobre victoriosas batallas ficticias. Las películas que se veían en las pantallas soviéticas estaban muy lejos de la realidad. Una realidad que sí aparecía en las imágenes grabadas por los soldados alemanes, en su mayoría tomadas por aficionados que habían escapado a la operación de destrucción de pruebas. En los territorios ocupados, el monstruo no descansaba. La persecución se extendió a la totalidad de la población judía, ancianos, mujeres y niños. Al contrario que en Occidente, donde deportaban a los judíos en trenes para acabar con ellos en lugares lejanos, en territorio soviético, los asesinatos se cometían en público. Las Einsatzgruppen mataban sin ningún pudor delante de todos por razones puramente prácticas. Así se ahorraban el transporte y la vigilancia. Para las ejecuciones utilizaban fosas o barrancos en las inmediaciones de las ciudades. Los reunían, los despojaban de sus bienes, les hacían desnudarse y los fusilaban junto a las fosas. Los cuerpos caían. Los ponían en fila, disparaban y caían encima de otros cuerpos. Los ponían en fila, les disparaban y caían encima de otros cuerpos. Lejos del frente, los soviéticos se informaban. Los periódicos publicaban relatos de victorias, reseñas de batallas heroicas. En 1941 se publicó que unos judíos habían sido masacrados entre los civiles. Dichas evocaciones tomaron un tono alusivo y lapidario. En las películas se llamó a las víctimas pacíficos ciudadanos soviéticos. Las noticias prefirieron universalizar el exterminio y crear una amalgama. La imagen alentaba a los hombres y estimulaba la movilización de las tropas. El soldado luchaba por la nación y por Stalin, moría por la madre patria y por el padre de los pueblos, y dentro de este parentesco afectivo, la guerra era un asunto soviético. Lo importante era que la propaganda adquiriese un compromiso bajo la bandera contra el invasor fascista. Un gesto patriótico y heroico al mismo tiempo. Las películas fueron utilizadas para alimentar el odio. Ahí están los bastardos alemanes. Una vergüenza para la humanidad. Miradlos con desprecio.
Asesinan a nuestros hijos y profanan los cuerpos de nuestras hermanas. No perdonéis ni olvidéis las lágrimas que han derramado sus madres. Los operadores estaban en medio de la acción. Tenían orden de grabar trofeos, cuerpos de soldados alemanes, aviones y tanques destrozados. Enero de 1942. Se intensifican las nevadas en Moscú. Las previsiones decían que el frío iba a ser tan intenso como durante la retirada de Rusia de Napoleón I. En la capital, la población sobrevivía bajo el silbido de las bombas, el sonido estridente de las alarmas y el miedo. Las temperaturas descendieron hasta 30 grados bajo cero. Las armas se helaban, los días eran muy cortos. El ejército alemán estaba al límite de sus fuerzas. Hitler quería acabar con el ejército rojo en una breve campaña de verano, pero el invierno favoreció a Stalin. 7 meses después de la invasión alemana, el ejército rojo consiguió recuperar terreno. En Crimea, las tropas soviéticas expulsaron a la Wehrmacht de la península de Kerch. En Ucrania se acercaban a la ciudad de Kharkov. La reconquista iba acompañada de terribles hallazgos. En las afueras de las ciudades, en las fosas de Kerch o en las de Kharkov, los cámaras se encontraron de repente con el rastro que había dejado el monstruo. El frío glacial y la nieve del invierno a duras penas camuflaban la atrocidad. Los cámaras estaban ahí, grabando cuerpos y más cuerpos. Una letanía de muertos. La imagen solo muestra el horror, un horror inmenso, pero no dice nada de la identidad de las víctimas. Pero si volvemos sobre las bobinas de los cuerpos amontonados, encontramos una estrella en el brazo de una chica, una frágil estrella que permanece indeleble después de la muerte. Los noticieros y los documentales no la mostraron. El plano de la estrella no se incluyó en el montaje de las películas. Mirad las tumbas. El dolor inconsolable que sienten estos hombres hace que sus corazones estén llenos de odio hacia el enemigo. Engañaron a 7000 ciudadanos de Kerch para que viniesen aquí. Habían cavado zanjas en la cuneta y dispararon sobre ellos con sus ametralladoras. Este hombre tiene en la zanja a su mujer, a su hijo y a su hija. Solo piensa en una cosa: justicia. Las películas mostraban a padres, madres e hijos desconsolados al descubrir los cadáveres y transmitían la idea de que podían ser los hijos del espectador. Los primeros hallazgos provocaron nuevas directrices en la forma de grabar. Les pedían a los operadores que fomentaran la pena, que multiplicasen los primeros planos para captar la emoción y dar una dimensión íntima y palpable del exterminio. Las instrucciones eran mostrar el sufrimiento y la desolación.
La figura del duelo era la estrategia retórica de las imágenes. Para conmover al pueblo había que transmitir el dolor, filmar el dolor. Daba igual de quién fuera ese dolor. Para generar empatía mostraban imágenes de mujeres llorando, un símbolo del sufrimiento. Lo que se quería transmitir al espectador era que el crimen alemán no hacía distinciones entre sus víctimas. El relato exponía el martirio soviético en su conjunto. Si se hubiese mostrado una víctima judía, habría sido algo diferente, disociable. Era necesario que el pueblo soviético se identificase con las masacres. Cuando se mostraron estas imágenes en el proceso de Nuremberg, el periodista soviético Vsevolod Vichnevsky escribió: escenas estremecedoras de madres descubriendo los cuerpos de sus hijos asesinados. ¿Por qué te han matado? ¿Solo por la simple y única razón de ser ruso? Para apreciar signos de judaísmo hay que ver las imágenes alemanas. En estas imágenes aparecen signos distintivos, cosidos en el brazo, en la espalda y, según el humor de los alemanes, estrellas blancas, amarillas, pequeñas, grandes, a la izquierda, delante. Tantas marcas específicas como sufrimientos infligían a los judíos. La batalla de Stalingrado, que comenzó en septiembre de 1942, se convirtió en la principal preocupación. Enviaron a varios cámaras al frente. La ciudad en ruinas fue escenario de encarnizados combates. Los cámaras se encontraron en primera línea, medio cineastas, medio combatientes. Stalingrado desvió por un tiempo la atención de las masacres que aún continuaban. Durante mucho tiempo se desvirtuó la magnitud del crimen con el pretexto de la pasividad de los judíos. Pero no fue así. El exterminio no habría podido ejecutarse de forma tan masiva sin la colaboración de la población. Los países bálticos y Ucrania habían sufrido una sovietización forzada que provocó el nacimiento de un fuerte sentimiento nacionalista. En la memoria de sus habitantes estaban las heridas infligidas por los soviéticos. Se consumían bajo el control del Estado comunista. Por otra parte, en Ucrania, Lituania y Letonia, en donde hacía estragos un antisemitismo secular, empezó a prosperar la idea de que los judíos eran simpatizantes bolcheviques y, como consecuencia, unos traidores. Era un terreno propicio para la propaganda alemana
que afirmaba que existía un complot judeo-bolchevique. Muchos recibieron la ocupación alemana como una liberación. Las Einsatzgruppen promovieron programas para disminuir la carga de trabajo y aumentar la eficacia. Los alemanes gravaron los abusos. En Kaunas, los lituanos tomaron parte de forma espontánea en las persecuciones. En las calles utilizaron barras de hierro para matar a judíos. En Ucrania, las Einsatzgruppen se encargaron de los adultos y confiaron la labor del exterminio de los niños a las milicias locales. Los alemanes enseguida resolvieron el problema judío en Lituania. En 1942, prácticamente no quedaba ningún judío en Ucrania, que fue declarada Judengein, limpia de judíos. En esta película las imágenes no se han fijado bien. El óxido ha producido manchas negras, como si quisiera proteger nuestros ojos. La violencia, el ensañamiento y la brutalidad se oponen a la fragilidad de la cinta. Como si fuera demasiado fuerte, excesivamente duro, insoportable. La imagen se autocensura por un pudor del que carece la persona que graba la película. La profunda aversión hacia los judíos facilitó la creación de guetos para tener una reserva de trabajadores forzosos. Los barrios judíos estaban sometidos a unas normas sádicas y eran una etapa intermedia antes del exterminio o la deportación. Reagrupados, más fáciles de controlar y manejar, los judíos se encontraron en cárceles al aire libre. El corresponsal Ilya Ehrenburg escribió esto sobre los guetos polacos. Nunca viene nadie a estos guetos. No hay nada que podamos esperar. Estamos solos. Porque la muerte te acecha. Porque llevas una estrella. Porque tu padre es diferente. Porque los demás viven en paz. En los guetos de las ciudades ocupadas, los cámaras eran alemanes, lituanos o ucranianos. ¿Cómo filmar la muerte? A estas personas les quedaba un día, una noche, una hora de vida. En sus miradas se impone la humanidad. Cuando liberaron los campos de concentración, los supervivientes eran fantasmas con la mirada perdida. Para ellos empezaba el tiempo de la supervivencia. Mucho después de los campos de exterminio, se esforzaron en hallar la huella del horror, los restos de una época anterior que habían sido borrados. Investigaron, preguntaron a los testigos, ¿qué es la muerte? No hubo respuesta. Pero estas imágenes de los guetos tomadas antes del genocidio nos ofrecen una visión del antes. En estas miradas que se dirigen al objetivo solo queda la perspectiva inminente de la muerte. ¿Qué es morir? La cámara los examina de manera obscena.
¿Qué se puede leer en unos ojos que desvían la mirada por pudor? Los operadores soviéticos se encontraron con nuevos hallazgos macabros. Cuerpos decrépitos, deteriorados por el paso del tiempo. La carne, sea cual sea su identidad, siempre corre la misma suerte. La muerte nos hace a todos iguales. La muerte nivela las diferencias étnicas o religiosas. El más allá barre las singularidades y ayuda a la confusión. Así que se trataba de carne, huesos, restos soviéticos. Vasily Grossman, consternado por la muerte de su madre en la fosa de Berdichev, escribió: «Ya no quedan judíos en Ucrania. En ninguna ciudad, aldea o pueblo se ven chicas jóvenes con ojos negros llorando, ni se escucha el llanto de aflicción de las ancianas, ni te cruzas con niños judíos hambrientos. Reina un silencio absoluto. Basta con decir que si en un lugar vivían 100 judíos, los 100 han sido asesinados». En 1943 marcó un momento crucial en la guerra. La victoria de Stalingrado anunciaba el principio de la reconquista. Román Carmen fue el reportero que grabó la victoria. En su camino hacia el oeste, el Ejército Rojo fue recuperando unas tierras en otro tiempo ocupadas por una población mayoritariamente judía, así que obviamente gran parte de sus habitantes habían muerto. Los soviéticos cerraron los ojos. ¿Para qué iban a fijarse en esa particularidad? Lo que importaba era el camino a la victoria. Los judíos permanecieron fuera de escena. La hipótesis de su exterminio era algo incómodo. Su sufrimiento insoportable iba en contra de la imagen que la Unión Soviética quería dar a partir de ese momento. No debían centrarse en la pérdida, y menos aún, si ya era irreparable, había que abrir camino a la reconstrucción. Las noticias reclamaban imágenes épicas en las que lo trágico cediera el puesto al heroísmo. No dudaban en proyectar imágenes de un pasado feliz, de un pueblo trabajador que se merecía un tiempo de prosperidad. Pidieron a los cámaras que siguiesen a los grupos de guerrilleros y resaltasen su valor, su determinación y sus hazañas. La cineasta Otilia Reisman pasó con ellos gran parte de la guerra. Unos hombres y mujeres entregados a la madre patria que encarnaban la figura del héroe. Ellos también fueron víctimas del invasor alemán, ejecutados en fosas o ahorcados, y sus cuerpos fueron exhibidos para disuadir al pueblo de cualquier atisbo de resistencia. Las películas resaltaban algunas figuras ejemplares, como Zoya, una joven de 18 años que, pese a ser torturada, guardó silencio. La ahorcaron y exhibieron su cuerpo durante un mes. Sus últimas palabras estuvieron a la altura de su devoción patriótica. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Прощай, Светлый. Masha Bruskina siguió la misma suerte, pero ella era judía. En el Museo de la Gran Guerra Patriótica, hasta 1992, bajo su foto ponía «Una resistente desconocida». No podía hacerle sombra a la modelo rusa Zoya. Fue necesario esperar medio siglo para que la memoria colectiva recuperase su nombre.
Por si se producía una eventual derrota, o quizás con la voluntad de no dejar ningún resto del pueblo judío, los alemanes pusieron en marcha a partir de 1942 una campaña de destrucción de pruebas denominada Operación 1005. Consistía en utilizar mano de obra compuesta por judíos y prisioneros de guerra para borrar la huella de lo que se llamaría el genocidio. Estos trabajadores forzados estaban divididos en grupos de sepultureros, responsables del fuego y cribadores de ceniza para recuperar los dientes de oro. En algunas ocasiones, el rápido avance de las tropas soviéticas interrumpió estas operaciones de destrucción y permitió que los operadores de cámara tomaran imágenes casi en vivo, como sucedió en Kloga. Cuando llegó el Ejército Rojo al lugar, se encontró con 80 supervivientes judíos que explicaron cómo se incineraban los cuerpos. Ponían filas de troncos y encima colocaban cuerpos. Luego ponían otra capa de troncos y encima más cuerpos. Cuando las llamas se consumían, los alemanes utilizaban una máquina para destruir los huesos. Al llegar al lugar, Ilya Ehrenburg, sobrecogido, escribió: «En su huida, los seguidores de Hitler han querido quemar los últimos cuerpos. Los cadáveres estaban amontonados como si fueran troncos. He visto cuerpos de mujeres quemados y el de una niña. Cientos de cadáveres. Me he quedado paralizado, de pie, sin poder moverme. El chofer ha tenido que llamarme varias veces. Es difícil escribir sobre esto. Me faltan las palabras». La eficacia de la Operación 1005 tenía sus límites. El suelo soviético guardaba miles de cadáveres. El año 1943 estuvo marcado por las exhumaciones. Había llegado el momento de reunir pruebas. Se crearon comisiones de investigación que inspeccionaron las fosas, estudiaron las modalidades de ejecución, hicieron una lista de las pérdidas materiales y humanas y calcularon los daños. Se pidió a los cámaras que grabasen todo el procedimiento, examen del lugar, informe forense y recogida de testimonios. Tenían que realizar películas para la historia y para la justicia. Román Carmen escribió en su diario de rodaje: «Cuando Elbert filmaba los cuerpos amontonados, sujetaba la cámara sin temblar. Sabía que cada metro de película, cada plano, sería una prueba contundente contra los verdugos fascistas». A finales de 1943, el propósito judicial estaba claro. Los soviéticos no esperaron a que la guerra terminase para juzgar a los criminales y se iniciaron los primeros juicios en Kharkov y Krasnodar. Se filmaron las audiencias. El asunto tenía un alcance internacional. No solo debían responder los hombres por los asesinatos, el Estado nazi también debía hacerlo en calidad de Estado criminal. Se presentaron cargos por asesinato del pueblo. En las fosas, los cadáveres no tenían voz para dar su testimonio. El tribunal aplicó el derecho interno soviético. Los soviéticos, llenos de rabia y fortalecidos por la victoria que se anunciaba, pasaron del odio a los verdugos al deseo de venganza. Para evitar el linchamiento, se recurrió a ejecuciones públicas. El daño sufrido clamaba venganza y reparación. Pero, ¿a quién vengar?
Había llegado el momento de devolver a la tierra a esos millones de muertos, de enterrarlos en fosas comunes a todos juntos, ateos, ortodoxos o judíos. Unidos a la hora de morir y ahora unidos en la eternidad. En la ceremonia les pusieron una cruz, una sola, para recordarlos, para no olvidarlos, para guardar en la memoria que esta tierra rusa alberga millones de cadáveres soviéticos. Pero ¿cómo recordar que en estas tumbas sobrias también descansan judíos? Al levantar la vista del suelo nos topamos con unas cruces reparadoras como para acostumbrar nuestra vista a la universalidad. Hombres y mujeres judíos se mezclan con otros muertos. El suelo soviético les ha condenado a no existir más. En la marcha hacia Berlín, los cámaras ofrecieron una visión grandiosa del Ejército Rojo, recordando que se habían salvado miles de vidas gracias a él. A principios de 1944 ordenaron grabar su entrada triunfal en las ciudades, los desfiles militares y la entrega de regalos. En cuanto a las imágenes de combate, las instancias militares pidieron explícitamente a los equipos que recurrieran a reconstrucciones para mostrar una imagen gloriosa. Algunos cámaras, como Mark Troyanovsky, ferviente defensor de la naturalidad, se negó a doblegarse a sus exigencias. Otros defendían los montajes. Roman Karmen proclamó: "Lo importante no es ser auténtico, sino ser justo". La cuestión de la autenticidad alcanzó su punto culminante con la liberación de los campos de concentración. En julio de 1944, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Polonia, llegaron a Majdanek por casualidad, al ser informados por las poblaciones locales de la existencia del campo de exterminio. Tras las puertas del siniestro lugar estaban los hornos crematorios y a sus pies se amontonaban cenizas y huesos humanos. Los operadores soviéticos y polacos dirigieron sus objetivos a todo lo que no les había dado tiempo a destruir a los alemanes. Roman Karmen estaba en primera fila. Se dieron cuenta de la magnitud de los crímenes. Superaba a todo lo que habían visto durante el avance y no era poco. Fueron los primeros en verlo, un año antes de que los americanos entraran en Buchenwald. Fueron los que sacaron a la luz los campos de exterminio. Los cámaras estaban familiarizados con el horror, pero les impresionó el aspecto industrial de las ejecuciones. Lo grabaron todo como cuando se hace un inventario: las alambradas electrificadas, los hornos, las chimeneas y, por último, a los supervivientes paralizados por la angustia del horror. Es difícil saber si estas imágenes fueron tomadas de forma espontánea o si se trata de una puesta en escena. Lo que sí es seguro es que son las primeras grabaciones de los campos de la muerte. Seis meses más tarde, cuando se produjo la liberación de Auschwitz, no había reporteros. Encontraron a 7.000 supervivientes, 7.000 sombras vivientes y miles de cadáveres. Cuando vieron el carácter excepcional del lugar, llamaron a los reporteros. Pero cuando llegaron, no les quedaba mucha película y solo pudieron grabar a algunos supervivientes y sacar unos planos en la nieve. Pidieron que les enviaran material por correo urgente. Y cuando por fin lo recibieron, la mayoría de los supervivientes ya habían sido evacuados. Entonces, para el recuerdo, para la historia, los equipos de rodaje realizaron montajes.
Llamaron a los polacos de los alrededores y a algunos exprisioneros. Les encasquetaron el traje de rayas y les pidieron que posaran como en un cuadro. Los cámaras incluso organizaron la representación de la llegada del Ejército Rojo. Claqueta y acción. Los soldados entran en el plano y los actores, haciendo de prisioneros, interpretan la felicidad de la liberación. No dudaron en hacer varias tomas. Plano general, plano corto, contraplano. Colocaron en filas detrás de las alambradas con sus vendajes a los prisioneros que habían tenido que quedarse para recibir cuidados médicos. La estrategia del uso de la imagen para informar del horror contribuyó a la elaboración de un discurso visual de la Shoah como un ensayo general para las películas de los reporteros británicos o americanos. En la película aparecen restos materiales como montones de tijeras, de cabellos, zapatos, ropa. Una marea incesante de objetos que acredita en silencio la magnitud del crimen. Sin embargo, la iconografía elegida borró cualquier rastro del judaísmo de las víctimas. Las imágenes de montones de taled, pieza de lana para la oración, fueron excluidas en el montaje de la película. En los comentarios se hacía hincapié en la variedad de nacionalidades. Fontenot Omer, agricultor francés, 20 años. Iliada Bruno, italiano, maestro de primaria. Jansen Petrus Joseph, electricista holandés, 20 años. Sinekapoulos Constantin y su hermana, griegos. En abril de 1945 los alemanes agonizaban. La batalla de Berlín se refleja en las palabras de Ilya Ehrenburg, publicadas 3 años antes. No cuentes los días ni los kilómetros. Cuenta solo una cosa: los alemanes que has matado. Mata al alemán, te pide tu anciana madre. Mata al alemán, te implora el niño. Te lo reclama tu tierra natal. Apunta bien y acierta en el blanco. Mátalo. Los cámaras grabaron la bandera roja plantada en el Reichstag de un Berlín devastado. Una imagen emblemática que simbolizaba la brillante victoria sobre el enemigo, ponía fin a la fabulosa epopeya de la Gran Guerra Patriótica e ilustraba el valor de quienes habían tomado las imágenes. El éxito se reflejaba en los espacios públicos. El sufrimiento se borró en beneficio de la leyenda. La victoria tiene un increíble poder anestésico y produce amnesia. En los juicios de Nuremberg se dijo todo o casi todo sobre los crímenes nazis y su intención genocida, aunque la película que presentaron los soviéticos, resultado de 4 años de rodaje, no dejaba lugar a la singularidad de las víctimas. El ejemplo más claro de estos grandes olvidados de la historia lo encontramos en la masacre de Babi Yar. Babi Yar es un barranco enorme situado a las afueras de Kiev que se convirtió en el símbolo de la Shoah y de su encubrimiento. Más de 150.000 civiles fueron asesinados allí. No queda ni rastro de la catástrofe, solo silencio. 33.771 judíos murieron por los disparos de las ametralladoras entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. Durante 2 días, hombres, mujeres y niños fueron conducidos lentamente hacia la muerte en aquel barranco. Una vez allí, les hicieron dejar sus pertenencias en el suelo y les mandaron desnudarse a todos, sin excepción. El poeta Lev Oserov escribió: «Pregunto a los arces, contestadme, habladme, sois testigos». Silencio. Una niña: «No me echéis tierra a los ojos». Un niño: «¿Tengo que quitarme los zapatos?».
El encubrimiento de los soviéticos se reforzó en los años de la posguerra con la aparición de un antisemitismo manifiesto. Ilya Ehrenburg contó que cuando llegó a Kiev, su ciudad natal, le preguntó al portero: ¿pero dónde están todos los judíos? Y su respuesta fue: gracias a Dios, los alemanes los mataron a todos. Las imágenes de la Shoah desaparecieron. Actualmente en Babi Yar, a la salida del metro, hay un gran parque de recreo al que vienen las familias a pasear. En el borde de un barranco artificial se alza un monumento soviético. Hubo que esperar hasta 1991 para que los judíos tuvieran una placa conmemorativa. El poeta Alexandre Galich escribió en 1964: se ha reconocido todo el sufrimiento. Babi Yar ya no es solo risas y música. Así que ahora todo está bien. Puedes dormir, hijo mío. La gente me perdonará en su indiferencia, pero yo no perdonaré su indiferencia.